En la sala de audiencias del condado de Los Ángeles, el juez Harold Brenner se acomodó con desdén al observar al joven acusado. Un ambiente cargado de murmullos provenía de las gradas, donde los espectadores anticipaban un proceso solemne que a ojos del tribunal parecía resuelto de antemano. Frente a él, con las manos tranquilas en los bolsillos y la mirada erguida, se hallaba Mateo Ramírez, un adolescente de 18 años, acusado de robo de un Audi A6 del año 2022 y de resistencia a la autoridad. Desde su ingreso al estrado, el juez Brenner mostró impaciencia. ¿Te crees un experto legal?, inquirió con tono burlón. A su alrededor, risas contenidas surgieron en la sala, convencidas de que un joven sin experiencia no podría enfrentarse a una fiscal con renombre. Sin embargo, Mateo no respondió al escarnio. Su actitud era de absoluta calma, fruto de años de estudio autodidacta de procedimientos judiciales y simulaciones de juicios practicadas desde su adolescencia. La fiscal Gina Ellsworth, ataviada con un traje impecable que transmitía una seguridad ensayada, se levantó para exponer el caso del Estado. Declaró con precisión medida que a pocas horas del reporte de desaparición del vehículo, oficiales habían detectado el Audi A6 en una persecución por el centro de la ciudad. Las huellas del acusado habían sido halladas en el volante, y el testimonio del oficial Samuel Tren afirmaba haberlo visto al volante antes de la detención. Según la representación de la fiscalía, tales indicios acreditaban la culpabilidad de Mateo más allá de toda duda razonable. Ante la contundencia aparente de la exposición, las dudas parecieron disiparse en la opinión pública. No obstante, el juez Brenner, junto a la defensa oficial, la abogada Isabel Torres, visiblemente nerviosa, aguardaba la intervención de la parte acusada. Fue en ese momento cuando Mateo Ramírez solicitó el permiso para autodefenderse. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Un joven sin formación formal disertando frente a un tribunal. Pero el juez, interesado en agilizar el trámite, accedió tras confirmar que la defensa no ponía objeciones. Con voz serena y controlada, Mateo comenzó impugnando la validez del testimonio del oficial Tren. Solicitó la verificación de los registros GPS del vehículo oficial aquella noche, recordando que si el agente afirmaba haberlo visto, dichos datos debían coincidir con su ubicación. El enfado de la fiscalía fue evidente, pero la vacilación emergió entre los asistentes cuando el juez Brenner autorizó la petición. Este primer golpe socavó la solidez de la acusación. A continuación, el joven cuestionó la prueba de las huellas dactilares. Invitó a la sala a considerar un ejemplo hipotético. Si una persona se probara una chaqueta en una tienda y dejara sus huellas, ¿sería lícito condenarla por el robo de esa prenda? Extendido el silencio. Relató su propia versión. Horas antes del hecho, él y sus amigos habían estado en un autoservicio contiguo al estacionamiento donde se hallaba el Audi. Sin pensarlo, Mateo apoyó sus manos sobre la carrocería y abrió la puerta, sin comprender que esa acción lo involucraría en un proceso penal. No condujo ni se apropió de ningún objeto. El juez observaría las expresiones del público y sin prisa dejó que el argumento penetrara en cada conciencia. Luego, con voz grave, planteó el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué no se había citado al especialista forense que procesó las huellas? Si el Estado apelaba a una prueba técnica, aquel perito debía comparecer para ser sometido al contrainterrogatorio y garantizar la cadena de custodia. De nuevo, la fiscal no encontró argumentos para justificar su omisión. El momento más decisivo llegó cuando Mateo presentó un documento inédito, la declaración de Luis Mendoza, propietario registrado del Audi. Según su informe inicial, el vehículo permaneció encendido mientras él realizaba compras en la gasolinera. Un individuo subió y se marchó al volante, pero la descripción coincidía con un joven de tez clara, nada semejante al acusado. La transcripción policial original había sido ignorada en el expediente de la fiscalía. Al leerla en voz alta, un murmullo de asombro se transmitió en la audiencia. Por último, el adolescente consolidó su argumento con detalles de su coartada. Al momento del arresto, se encontraba caminando a varias cuadras, regresando a casa luego de comprar bocadillos con sus amigos. Resumió con voz firme. La única vinculación entre él y el hecho era fruto de un procedimiento policial precipitado y de supuestas conjeturas. El juez Brenner, tras un breve pero elocuente silencio, golpeó suavemente su mazo y pronunció dos palabras históricas. Caso desestimado. Un estruendo de reacciones emergió en la sala. Algunos incrédulos, otros aliviados. La prensa tomó nota. Los micrófonos se alargaron hacia Mateo, pero él mantuvo la compostura.
Antes de abandonar el estrado, el juez añadió: debería considerar estudiar derecho. Afuera del tribunal, la emoción privada contrastaba con el bullicio público. Su madre, Rosa Ramírez, lo esperaba con semblante tranquilo. Al abrazarlo, confesó con voz queda que lo lamentaba por el susto. Él sonrió y replicó que había valido la pena el riesgo. Al otro lado de la calle, el juez Brenner, apoyado en su coche, contemplaba la escena con semblante diferente. Su arrogancia había dado paso a la reflexión sobre un sistema dispuesto a pasar por alto la justicia a cambio de la eficiencia procesal. Este caso plantea una pregunta esencial: ¿cuántas personas habrán sido condenadas sin acceso a una defensa informada, basándose en pruebas imperfectas o sesgos institucionales? Mateo Ramírez demostró que el conocimiento profundo del derecho puede no solo defender al inocente, sino forzar al sistema a enfrentarse a sus propias debilidades. La verdadera justicia, concluye esta historia, exige vigilancia constante y voluntad colectiva para exigir la verdad. Si este relato ha suscitado tu reflexión, compártelo. El cambio en el sistema de justicia depende de nuestra exigencia de rigor y equidad. Anche cuando el acusado no cuente con el ingenio de un joven latino extraordinario, todos podríamos ser la próxima voz que exija transparencia y verdad. A partir de aquel día, la historia de Mateo Ramírez resonó en cada rincón del sistema judicial del condado. Su hazaña empezó a estudiarse en charlas de ética legal y seminarios de defensa pública, donde se destacó cómo un conocimiento riguroso y un cuestionamiento sistemático pueden desmontar presunciones arraigadas. El caso demostró que la mera apariencia de evidencia, una huella, un testimonio, no equivale necesariamente a la materialidad de los hechos. En los meses siguientes, el despacho del juez Brenner recibió numerosas solicitudes de revisión de procesos similares, alentadas por el precedente que estableció aquel joven autodidacta. Defensores públicos comenzaron a exigir mayor transparencia en la cadena de custodia, solicitando rutinariamente la comparecencia de peritos y el acceso a registros de localización de agentes involucrados. El Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles revisó sus protocolos de recolección de huellas y de manejo de declaraciones, conscientes de que cada omisión podía derivar en un error judicial irreversible. Por su parte, Rosa Ramírez observó con satisfacción cómo su hijo se convertía en un catalizador de mejoras sistémicas. A la par que celebraba la victoria, comprendía que el verdadero triunfo residía en despertar una conciencia colectiva sobre la fragilidad de la presunción de inocencia. Mateo, lejos de conformarse, definió su próximo paso. Se inscribió en un programa de estudios de Derecho en la Universidad de California, decidido a transformar la indignación en acción legislativa. Su objetivo no era solo representar inocentes ante un tribunal, sino impulsar reformas de ley que protegieran a quienes carecieran de recursos para defenderse. En diversos colegios universitarios se incorporó como conferencista invitado en cursos de procedimiento penal, compartiendo su experiencia y motivando a las nuevas generaciones de abogados a cuestionar lo establecido. Recordaba siempre a sus oyentes la importancia de interrogar cada prueba, de no aceptar ningún protocolo como infalible. En cada intervención remarcaba: la justicia no es un acto de fe, sino un proceso de verificación constante. La repercusión mediática llegó hasta instancias estatales. Miembros de la Asamblea Legislativa de California presentaron proyectos para crear un comité de auditoría periódica de prácticas forenses y de testimonios policiales. Con apoyos bipartidistas se buscaba imponer estándares más rigurosos en la validación de pruebas, así como otorgar a la defensa acceso expedito a todos los registros relevantes sin dilaciones injustificadas. Muchos debatieron sobre el costo fiscal de estas medidas, mientras otros recordaban que el valor de una sola vida digna de justicia valía cualquier inversión. Al cumplir un año de su triunfo, Mateo regresó al tribunal donde comenzó todo, esta vez como orador en un simposio abierto al público. Frente a un auditorio repleto de estudiantes, jueces, fiscales y defensores, explicó el diseño de un modelo de auditoría integral de casos sensibles, revisiones periódicas, seguimiento post-sentencia y mecanismos de transparencia digital que permitieran un acceso equitativo a la información para todas las partes involucradas. Su discurso concluyó con una reflexión que retomaba el eco de aquel primer día. La dependencia ciega de un protocolo, sin cuestionar cada paso, convierte a la justicia en mera burocracia. Nuestro deber es rehumanizarla.
dotándola de la flexibilidad necesaria para corregir errores y la firmeza suficiente para desechar conclusiones apresuradas. Que desde entonces, el nombre de Mateo Ramírez se asocia no solo con una defensa exitosa, sino con el impulso de una cultura jurídica más crítica y participativa. Su camino, iniciado con un acto de coraje intelectual en el estrado, continúa trazando nuevas rutas para un sistema que, lejos de perpetuar sesgos, aspire siempre a dialogar con la verdad. La lección perdura. Un solo individuo, armado con conocimiento y convicción, puede mostrar al vasto entramado legal la ruta hacia una auténtica justicia.